Tuntún era un enano mexicano que fue famosísimo, el enano Tuntún. Y realmente vamos a escuchar la opinión no solamente sobre este villancico, sino sobre la realidad venezolana vis a vis las elecciones del próximo domingo. María Carolina González, brillante periodista venezolana, ex corresponsal de CNN en Venezuela. Gracias por regresar. Oscar. Y Juan Carlos Fernández Montoya, periodista venezolano, director y moderador de programas de radio y de televisión, un verdadero comunicador. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros esta noche. Gracias. ¿Cuál es la evaluación que hacen horas antes de este proceso electoral, que muchos consideran que no va a significar ningún cambio, otros consideran que sí? ¿Cómo lo ven? Bueno, definitivamente sí es un proceso importante porque se trata del primer proceso electoral que va a medir este ambiente postelectoral luego de la llegada de Nicolás Maduro al poder. Definitivamente no va a cambiar mucho el panorama. De quienes hemos estado estudiando un poco el fenómeno electoral en Venezuela sabemos que quizás la oposición tiene que hacer un trabajo arduo para mantener alcaldías y gobernaciones que ya tienen su poder, pero básicamente la proporción de fuerzas creo yo que va a mantenerse igual. Lo que sí yo creo que es bien lamentable es lo que comentaba hoy uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, Oscar, y se trata del descarado, ya raya en el irrespetuoso ventajismo electoral en el que ha incurrido el gobierno del presidente Maduro, porque antes, si bien el presidente Chávez abusaba de su condición de presidente y hacía cadenas y impulsaba estas candidaturas de su gente del oficialismo, pues ahora se ha vuelto una cuestión institucional. Como tú sabrás y como sabrán los televidentes, se ha decretado el Día de la Lealtad a Chávez, y eso no es más que llamar a toda la población que apoya este proyecto socialista a salir a votar por sus candidatos. Juan Carlos, ¿cómo evalúas tú todo esto? Mira, lo que acabamos de ver, el villancico, es la carnada que coloca el populismo para capturar al pueblo pobre y de algún modo ignorante de lo que le está sucediendo, de esa carnada envenenada que le están colocando. El resultado sobre esa carnada lo vamos a ver el domingo, como lo conversamos en la última ocasión que estuve acá, y de ese resultado depende la instauración en Venezuela de una autocracia militarista con un rasgo democrático porque se mide en elecciones. ¿Es una votación plebiscitaria sobre Maduro? Es una votación plebiscitaria sobre Maduro, eso sí, es un éxito de la oposición, Capriles lo ha marcado, vamos a medir a Maduro, pero Maduro ha sido inteligente con eso que ha hecho, esa rabia vieja de los venezolanos en contra de sus propios empresarios, Maduro la ha cobrado como factura. Ahora, a un lado de todo esto va el proceso de instauración de la dictadura autocrática. No es una dictadura militar, todavía muestra elecciones y las dictaduras militares pierden elecciones. O sea, yo creo que dice Fernando Mire, que es un filósofo interesantísimo uruguayo, que es la única diferencia que tiene Cuba con Venezuela. Son 10 características que él plantea de las características de las dictaduras, solo una, que es la posibilidad que en una elección se le enrede el papagayo al gobierno y por allí se vaya, se pierda totalmente. Y cabe recordar, perdón Juan Carlos y Oscar, que ya en el 2007 el presidente Chávez intentó imponer un modelo socialista vía constitución. Ese referendo fue el referendo que marcó la primera gran pérdida del presidente Chávez, y ahora con este plan de desarrollo y social de la nación, que no es más que esa ideología fundamentada en el Estado comunal, pues el gobierno ya definitivamente lo está imponiendo, incluso por encima de la Constitución Nacional. Es sumamente grave porque el plan de la patria es la continuación de lo que hemos visto con las tomas de las empresas. Es el estado de excepción permanente. El estado de excepción está en la Constitución solo para unos casos específicos y esto pudiera ser el inicio de lo que han vivido los cubanos con mucha fuerza. Vamos a escuchar, como decían nuestros juristas decimonónicos, el tenor del discurso político en Venezuela. Quieren llevarme a mí, como presidente de la República, a decretar un estado de emergencia y suspender las elecciones. Yo lo he dicho y lo ratifico. El domingo tengo lista mi vela, porque si es necesario ir a votar con velas, a pie y a mano, así voy a ir a votar y llamo a votar a todos los venezolanos con su entereza, con su conciencia. Nada ni nadie detendrá el proceso electoral del domingo. Un discurso en el contexto de los apagones. Así es, el apagón de este día, de esta semana, del día Sábado, martes,
fue uno de los más impactantes que ha sufrido el país en los últimos años, diría yo. Y lo peor de todo es que el gobierno tiene el descaro de simplemente culpar e insistir en responsabilizar a la oposición cuando sabemos todos que gran parte del sector productivo y el gobierno pues tiene la mano puesta en todos los sectores, nunca asume las responsabilidades. Yo me atrevería a decir, Osvaldo, que puede haber una componente interna. Me dijiste Osvaldo. Perdón, Oscar. No, todavía no estoy tan gordito. Sorry. Oscar, no, de verdad, he escuchado de buena fuente en Venezuela, que habría una componente interna que incluso intentaría sabotear al propio Maduro, porque hay muchos sectores encontrados. Hay una pugna constante en el entorno del presidente Maduro. Si la oposición, Enrique Capriles, no cobró la denuncia del fraude del 14 de abril, ¿qué esperanza hay de que hagan otro fraude y que no se cobre? Mira, el fraude está absolutamente comprobado. El fraude no se hace en la mesa. En la mesa no te roban las elecciones. O sea, el voto que tú depositas sale para el candidato que tú lo depositaste. El fraude es un fraude continuado que ha seguido operando. Aprobaron una medida que no van a permitir que las personas que llevan acompañamiento, uno pueda ser más de una persona y va a tener que firmar un acta, eso ayuda. O sea, creo que se ha avanzado en ese sentido. E insisto, el único camino que en este momento tiene la oposición venezolana es el camino electoral. Voto y calle, creo que pudiera ser una frase acuñada por Leopoldo López, está correcta, pero Venezuela no es Siria, Venezuela no es Egipto, Venezuela no es Libia, en Venezuela no va a haber guerra civil, no hay país en el mundo. Obama no está dispuesto a financiar una guerrilla en Venezuela, una guerrilla de la derecha, una guerrilla de centro derecha, no. Entonces los venezolanos nos queda hacer un inmenso esfuerzo por derrotar a Maduro en las elecciones, y si Maduro produce una trampa electoral, pues hay que desenmascararlo y seguir ilegitimándolo, porque es el único camino que tenemos en este momento. Yo los invito a todos los venezolanos que me ven, llame a su familiar y dígale, vaya a votar, porque no hay otra salida en este momento, y Capriles no llamó a cobrar porque hubiese habido una mortandad en Venezuela, el gobierno pudo haber reprimido, pero cada vez Capriles crece como dirigente él en lo personal y cada vez crece la masa de opositores y cada vez es más difícil que las Fuerzas Armadas salgan a enfrentar, a violar los derechos humanos de los ciudadanos. Bueno, vamos a esperar el domingo. Gracias María Carolina por regresar. Gracias Juan Carlos. Que te mejores. Gracias.